Hola iglesia, buenas noches. Por los que no me conocen, soy Alex Rucci de la iglesia Calvary La Semilla. Espero que estén bien y espero que estén listos para continuar nuestro estudio del libro de Oseas. Y hoy vamos a continuar con capítulo 8. En capítulo 8, de Oseas, vamos a continuar escuchando lo que Dios está proclamando en contra de Israel. Vamos a ver que Israel no conocen su Dios. Ellos piensan que están haciendo las cosas bien, que están haciendo las cosas por Dios, pero como hemos visto, es solamente una religión vacía por el exterior. Vamos a ver que Israel han sembrado la idolatría y por eso van a cosechar la destrucción. Vamos a ver que Dios no va a aceptar sus falsas ofrendas. Lo hemos visto otra vez y otra vez y otra vez. Israel están ahí ofreciendo sacrificios, tantas cosas a Dios, pero sus corazones están lejos de Él. Han perdido la relación. Y la relación es la cosa más importante para Dios. Si no hay una relación, no hay una razón por hacer ofrendas o sacrificios. Si nuestros corazones están lejos de Dios, no hay una razón por continuar con una religión vacía. Si estamos sembrando en la carne, vamos a cosechar las cosas de la carne. Pero cuando estamos sembrando en el Espíritu, cosecharemos las cosas del Espíritu. Entonces, abren sus Biblias a Oseas capítulo 8 y vamos a orar para empezar. Padre Celestial, gracias por darnos esa noche en tu palabra, Señor. Un tiempo donde podemos acercarnos a ti, Señor. Un tiempo donde podemos poner todas las preocupaciones, circunstancias, dificultades atrás, Señor, y poner nuestro enfoque, nuestra mirada solamente en ti, Señor. Señor, llénanos frescamente con tu Espíritu. Llena nuestras mentes con entendimiento de tu palabra, Señor. Ayúdanos a sembrar en tu Espíritu para que podamos cosechar las cosas del Espíritu. En tu santo nombre, Jesucristo, oramos. Amén. Amén, hermanos. Pues este capítulo 8 del libro de Oseas, es un capítulo muy interesante. Hablaremos de sembrar y cosechar. Lo que Israel sembraron, lo cosecharon. Y ahora, este es un tema bastante común en la Biblia, ¿verdad? Desde Proverbios hasta los profetas, el Nuevo Testamento, el Antiguo, hablando a Israel, hablando a la iglesia, ese tema de sembrar y cosechar está en todas partes. Y Gálatas lo resume en una forma muy buena. Entonces, para empezar, vamos a leer Gálatas capítulo 6, versículos 7 y 8. Entonces, no se engañen, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso también cosechará. El que siembra para sí mismo, de sí mismo cosechará corrupción. Pero el que siembre para el Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. Eso es muy, muy claro, ¿verdad? El que siembre en la carne o en sí mismo cosechará la destrucción, la muerte. Pero los que siembran en el Espíritu cosecharán la vida eterna. Y eso es exactamente lo que vamos a ver en este capítulo con Israel. Están sembrando en la carne, en su idolatría, en su pecado, y van a cosechar la destrucción, exilio y corazones lejos de Dios.
Y quiero que meditamos mucho en ese tema, pero primero vamos a hablar de la ley de Dios. Entonces, versículo 1 de Oseas capítulo 8. Llévate la trompeta a los labios, que un águila revoltea sobre la casa del Señor. Es que no respetaron mi pacto, sino que se rebelaron contra mi ley. Entonces, en las semanas pasadas hemos visto muchísimas cosas que Dios tiene en contra de Israel. Todas esas cosas están construyendo uno sobre otro, vayan juntos, pero aquí vamos a ver lo que es realmente el resumen de todo su pecado y todo pecado en general. Estas dos cosas, no respetaron su pacto y se rebelaron contra su ley. Estas dos cosas resumen todo el resto de su maldad. Cuando no respetamos el pacto, cuando nos rebelamos contra su ley, eso muestra un corazón lejos de Dios. Y eso capta el resto de nuestro pecado. Pero bien, primero, ellos no respetaron su pacto. Si leímos en Deuteronomio 28, versículos 1 y 2, Dios está hablando a Moisés, pero está dando el mismo pacto, el mismo mandato que ha dado a Abraham, a Jacob, todos los demás. Entonces, versículo 1 de Deuteronomio capítulo 28. Si tú escuchas con atención la voz del Señor tu Dios y cumples y pones en práctica todos los mandamientos que hoy te mandó cumplir, el Señor tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Si escuchas la voz del Señor tu Dios, todas esas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán. Y si continúan leyendo los versículos, ellos continúan mostrando que Dios quiere bendecirles y proteger la casa de Israel para siempre, si ellos continúan fielmente con su pacto. Si ellos pueden hacer eso, eso sería su futuro, bendición, provisión, protección, todas esas buenas cosas. Pero ellos no han respetado su pacto, lo han rechazado y ahora no escuchan la voz del Señor. Ellos están buscando los ídolos en vez de escuchar su Dios, ¿verdad? Y Dios ha formado muchos pactos. Dios hizo un pacto con Adán. Adán lo rompió. Dios hizo un pacto con Abraham y su descendencia. Todos ellos lo rompieron. Dios hizo un pacto con Israel. Y podemos ver aquí mismo que lo rompieron. Con Moisés, David y todos continuando así. Dios hizo un pacto con ellos. Y ahora, hoy día, Dios ha hecho un nuevo pacto con la iglesia. Dios dijo que es un pacto mejor. Pero si Adán rompió su pacto, si la descendencia de Abraham rompió su pacto, si Israel lo rompió, ¿por qué creemos que nosotros podemos hacerlo mejor? Yo no soy mejor que ninguno de estos hombres. En realidad, en nosotros mismos no podemos hacerlo mejor, pero tenemos un mejor pacto, ¿verdad? El pacto de Dios con Adán, Abraham, Israel, Moisés, todos ellos está basado en su obediencia, en su fidelidad, en su habilidad de cumplir la ley. Es como dice, y si haces esas cosas, vivirás en un pacto conmigo y serás bendecido. Eso era el pacto, más o menos, ¿no?
Entonces, ¿por qué tenemos esperanza nosotros? ¿Por qué tenemos un pacto mejor? Pues el pacto de Dios con la iglesia, con nosotros, se basa en Jesucristo y su fidelidad. Nuestra fe en Él, no en nosotros mismos. No está basada en nuestras habilidades ni nuestra obediencia. Nosotros tenemos obediencia, sí, pero eso no es el base. Eso es el resultado. Y ahora, todos esos hombres fallaron, pero Dios no puede fallar. El pacto con Israel se rompió porque Israel transgredió el pacto. El pacto de Dios con nosotros nunca se romperá porque está basado en la fidelidad de Dios mismo y la obra de Jesucristo en la cruz. Por eso tenemos esperanza. Por eso podemos vivir en el pacto con Dios. Por eso es un pacto mejor, por la obra de Jesús. Amén. Amén. Entonces, Israel no respetaron su pacto, pero también se rebelaron contra su ley. Y desafortunadamente, muchas veces la ley de Dios sale mal. Porque muchas veces nos gusta decir, oh, no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Como si fuera algo mal. Decimos, ya, estamos bajo la gracia, no la ley. La ley es algo mal. Pero eso no es la verdad. O pues sí es la verdad, estamos bajo la gracia. Pero eso no significa que la ley es algo mal. Tenemos la tendencia de considerar muchas veces la ley como algo mal, algo que no era bueno, pero no es así. La ley era santa, justo, bueno. Jesús mismo dijo, no vino a destruir la ley, sino a cumplirla. Entonces la ley no es nada mal. Pablo mismo dijo que el problema está con nosotros. La ley es espiritual, pero nosotros somos carnales. El problema no es la ley de Dios. Dios dio en la ley la base para la sociedad, para gobiernos, para vivir una vida abundante y lleno de bendición. Pero el problema es que la ley es espiritual, pero nosotros somos carnal. El problema no es la ley, sino la pecaminosidad del hombre. Israel rompieron la ley, pero eso no significa que la ley es mal. Ellos echaron fuera la ley de Dios, pecaron contra ella. Su pacto era por medio de la ley, estaba basado en su obediencia y ellos no fueron obedientes. Y no sé para ustedes, pero yo no puedo cumplir la ley perfectamente ni por un día. Entonces doy gracias a Dios que nuestro pacto está basado en su gracia, su fidelidad. Y yo solo tengo que creer en mi Salvador. Pero eso no significa que la ley era algo mal. Entonces, eso es lo que Dios tiene en contra de Israel. No respetaron su pacto. Se rebelaron contra su ley. Y ahora vamos a ver que ellos no conocen a Dios. No respetan su pacto. Se rebelaron contra la ley y por eso están sembrando en la carne con los ídolos. Los versículos 2 y 3. Israel clama a mí, Dios mío, nosotros te conocemos, pero en realidad rechaza mis bondades. Por eso el enemigo los perseguiría. Ellos están clamando, Dios, aquí estamos, te conocemos, somos tu gente, ¿recuerdas?
Israel están diciendo, Dios, me reconoces, ¿verdad? Mira mis ofrendas, mira todas esas cosas buenas, mira mis obras, me conoces, ¿verdad? Pero en realidad no conocen Dios, no conocen su corazón, rechazan su ley, rechazan su pacto, rechazan a Él mismo. Ellos piensan que pueden hacer todo tipo de mal, vivir en idolatría, adultería, que pueden buscar ayuda con las otras naciones, que pueden hacer todo eso y simplemente regresar a Dios sin arrepentirse. Pero Dios va a decir no. Ellos hacen muchas cosas en el nombre de Dios, pero Dios no les reconoce. Y tristemente eso pasa hoy en día con muchas iglesias. Es como Jesús dijo en Mateo 7, versículos 22 al 23. En aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Pero yo les diré claramente, nunca los conocí. Apártense de mí, obreros de la maldad. Eso es lo que Israel estaba haciendo. Y es igual por muchas iglesias hoy en día. Pensamos que estamos haciendo todo correcto, todo en el nombre del Señor, pero nuestros corazones están lejos de Dios. No hagamos las cosas con Dios simplemente en el nombre de Dios. No estamos sembrando en el Espíritu porque no conocemos el Espíritu. Entonces, versículos 4 al 6. Los reyes que establecen, yo no los he escogido. Cuando nombran a sus príncipes, nunca me dicen. Con su plata y su oro se hacen ídolos para su propia destrucción. Samaria, tu becerro te hizo alejarte. Mi enojo se encendió contra ustedes. ¿Hasta cuándo estarán sin poder purificarse? Y este otro becerro de Samaria también es de Israel, no es Dios, pues un artífice lo hizo, por eso será hecho pedazos. Israel han hecho muchísimas cosas. Han imitado otras naciones con sus reyes y príncipes, con sus ídolos de plata y oro. Pero Dios dice que no son de Él. Él nunca les escogió. Y la promesa de Dios fue para David y su descendencia, ¿verdad? Ellos deberían ser los reyes. Ellos deben estar sentados en el trono. Y eso va a cumplir, porque eso es Jesucristo y Él está reinando para siempre. Pero ahora mismo en el reino del norte, en Efraín, en Israel, sucedió que se pasó a una dinastía a otra sin buscar al Señor. Hubo asesinatos, malhechores, el asesinato de los reyes y se convirtió en una época muy caótica en Israel. Era un tiempo de tempestad, sin dirección, sin sentido. Entonces Dios está diciendo, tú haces todas estas cosas, hagan estos ídolos, eligen estos reyes, pero yo no los conozco. Y esto es lo más importante. Israel, regresan a mí. Si no lo hagan, yo traeré mi destrucción a tus ídolos, a los reyes, a los príncipes, a todo. Tienen que reconocer quién es tu Dios. Israel ahora están sembrando,
Siempre estamos sembrando algo, hermanos. Israel están sembrando con falsos reyes, falsos dioses, idolatría, pecado, todas esas cosas. Están sembrando en su carne y van a cosechar lo que han sembrado. Es el mismo para nosotros. Si sembramos en la carne, cosecharemos la carne, pero si sembramos en el Espíritu, cosecharemos la vida eterna. Entonces, continuamos con versículos 7 al 10. Han sembrado vientos y recogerán torbellinos. No obtendrán mies alguna, ni su trigo producirá harina. Y en caso de producirla, gente extraña se la comerá. Muy pronto Israel será devorado, será entre las naciones como una vasija sin valor alguno, porque ellos, a la manera de obstinado asno montes, recurrieron a Asiria, y Efraín se compró amantes a cambio de un salario, pero ahora voy a juntarlos. Y aunque se compren amantes entre las naciones, durante algún tiempo sufrirán la opresión del rey de los príncipes. Al apartarse de Dios, al establecer la adoración de ídolos cuando deben estar adorando a Dios, al transgredir el pacto, al transgredir la ley, ellos sembraron el viento. Sembraron el viento y cosecharon torbellinos. El viento, hermanos, el viento significa las cosas que están aquí ahora, pero se van rápido. Son las cosas que realmente no tienen valor, no tienen fortificación. Son cosas muy débiles. Y los torbellinos son toda tipo de destrucción y maldad que viene por ellos. Ellos serán conquistados. No tendrán la provisión como deben tener. No tendrán para comer. Y si tienen algo, los extranjeros lo van a comer. Muy pronto serán destruidos. Asiria les va a conquistar y ellos van a cosechar el exilio y la destrucción que viene por ellos. Van a recibir todo eso. ¿Por qué? Porque sembraron la idolatría, porque no conocen su Dios. Sembraron el viento y cosecharon los torbellinos. Pero mira, incluso en medio del juicio podemos ver el corazón de Dios para la restauración. Dios prometió que Israel enfrentarían a los conquistadores asirios, que serían exiliados, pero también que un día los reunirá de nuevo. Y este es un rocío de misericordia a través de la advertencia de juicio. Siempre para recordarnos que Dios es perfectamente justo. Tendrá la última palabra, traerá su juicio perfecto, pero también Dios es perfectamente misericordioso, lleno de gracia y de verdad. Y necesitamos nosotros siempre recordar todo de quién es Dios. Dios es perfectamente justo, el juez, pero también perfectamente misericordioso. Y ahora vamos a ver que ellos quieren seguir en sus ofrendas quemadas, quieren seguir en su idolatría y su pecado, pero Dios no
lo va a aceptar. Entonces, versículos 11 al 13. Efraín multiplicó sus altares, que acabaron siendo altares de pecado. Les escribí las grandezas de mi ley, pero las vio como algo extraño. Ofrecieron sacrificios y se comieron la carne, pero eso no me agradó. Yo, el Señor, voy a tomar en cuenta su iniquidad y castigaré su pecado. Ellos volverán a Egipto. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué poderoso! Dios es quien los rescató de Egipto. Por todo eso, ellos volverán a Egipto. Israel prontamente construyó altares para el pecado, para alabar a los ídolos. Entonces, ellos eligieron hacer eso. Y no es tan extraño que estos altares se convirtían en altares solamente para pecar. No tenían nada que ver con Dios. En su pecado e idolatría, Israel no solamente rechazaron sus lugares de alabanza, pero también rechazaron la palabra de Dios. Ellos rechazaron Dios mismo. Dios tenía grandes cosas para Israel, pero parecían algo extraño porque sus corazones estaban lejos de Él. Siempre cuando un hombre comienza a considerar la palabra de Dios como algo raro, algo extraño, él está en peligro. Está en un mal estado, porque cuando pensamos que la palabra de Dios no es perfecto y justo y vivo y poderoso, justo en este momento empezamos a alejarnos de Dios. Empezamos a buscar una alternativa, lo cual no existe. Y es así donde empezamos a tener problemas. Porque la palabra de Dios es la única cosa que nos puede sostener. Esto es lo que sucede cuando tratamos de recibir las cosas de Dios, recibir la palabra, pero por medio de la carne. Y Pablo expresó la misma idea en Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son una locura y tampoco las puede entender, porque tienen que discernirse espiritualmente. La palabra de Dios, las cosas del Espíritu son grandes cosas, cosas maravillas, pero parecen algo extraño cuando el hombre está en pecado e idolatría. Cuando estamos lejos de Dios, empezamos a pensar, pues soy buena persona, no necesito un Salvador. Empezamos a pensar, pues la ciencia dice algo contra de la palabra, entonces la palabra debe ser equivocado. Pensamos, pues yo puedo encontrar paz y disciplina y dirección y todas esas cosas dentro de mí mismo. Todas estas cosas para un creyente son totalmente opuestos a la verdad. Y todas esas cosas, estos pensamientos, vienen cuando estamos lejos de Dios. Me hace pensar en Romanos 1, versículos 28 al 32. Es un pasaje un poco largo, pero explica perfectamente lo que estamos hablando. Entonces, versículo 28. Y como ellos no quisieron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente depravada para hacer cosas que no convienen. Están atiborrados de toda clase de injusticia, inmoralidad sexual, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia,
homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Son murmuradores, detractadores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, insensibles, implacibles, inmisericordias, y aunque saben bien el juicio de Dios en cuanto a que los que practican tales cosas son dignos de muerte. No solo las hacen, sino que también les regodean con los que les practican. Todas esas cosas son cosas que cosecharemos cuando sembramos en la carne. Toda esa lista de muchas cosas son el resultado de vivir en pecado, de vivir en nuestra carne. Todas esas cosas. Entonces, Israel, ellos están tratando de hacer las cosas del Espíritu, pero por medio de la carne. Ellos están sembrando en la carne con la expectativa de cosechar las cosas del Espíritu. Pero no funciona así. Y por supuesto, ellos todavía están trayendo sacrificios. Todavía pensaban que están bien. Pero todo era solamente una ceremonia externa, porque todavía están profundamente mezclados con su pecado, su idolatría, otras naciones, todo tipo de mal. Sin embargo, Dios recordará su iniquidad y castigará su pecado. Pero lo más triste de todo lo que vamos a ver, versículo 14. Israel olvidó a su Creador y edificó templos. Y Judá construyó muchas ciudades fortificadas. Pero yo voy a prenderles fuego a sus ciudades y a sus palacios serán consumidos. Lo más triste es que Israel olvidó a su Creador. Israel edificó templos, edificó altares, hizo sacrificios, pero no conocen el Señor. Ellos no reconocen el mismo Dios que rescató su nación de Israel. No reconocen el mismo Dios que siempre estaban ahí proviendo, fortificando a ellos mismos. Y por lo tanto, el juicio que vimos en este capítulo vendrá sobre ellos. Ellos sembraron en su pecado y así cosecharán su destrucción. Pero no solamente Israel. Mientras Israel estaba tan mezclado en la idolatría, el reino del norte, y Judá, el reino del sur, estaban pecando también. Ellos no pusieron su confianza en el Señor, sino en sus ciudades fortificadas, en sus lugares, sus palacios, en las cosas del hombre, las cosas de este mundo. Ellos también están sembrando en la carne y ellos también cosecharán la destrucción. Entonces, ¿qué podemos aprender de esa historia? Nuestras aplicaciones finales. Lo que sembramos es lo que cosechamos, hermanos. Si sembramos las cosas de la carne, cosechamos la carne. Mejor dicho, la destrucción, la muerte. Pero si sembramos las cosas del Espíritu, cosechamos la vida
eterna, los frutos del Espíritu. Y así que hoy tú y yo tenemos una opción. ¿Seremos como Israel, como Judá, como Jesús, como Pablo, como Pedro? Mientras miramos a Israel, cuando miramos sus corazones, tal vez podamos ver algunas de esas cosas en nuestros corazones. Y nosotros, al mirar esas cosas dentro de nosotros, hay que orar. Hay que orar para que el Señor nos revele y elimine esas cosas. Hay muchas cosas que el mundo dice, pues esas cosas no son tan mal. ¿Por qué los cristianos no pueden hacer tal cosa, tal cosa? O incluso ahora mismo, hoy en día, algunas iglesias están empezando a decir, bueno, no son específicamente pecado, tal vez están bien, pero no. Aunque sí hay algunas cosas que no son totalmente pecado, esas cosas fácilmente se convierten en ídolos en nuestras vidas. Y eso sí es un pecado. ¿Y qué pasa cuando adoramos los ídolos? Cuando estamos enfocados en las cosas de la carne. Pues nuestro corazón se aparta de Dios y se vuelve aún más al pecado. ¿Qué estamos sembrando, hermanos? Si Dios nos trae bendiciones y cosas bonitas, eso está maravilloso. Pero siempre, siempre, cuando nuestros ojos están puestos en las cosas y no en el Creador, esas bendiciones se convierten en ídolos, en cosas mal. Entonces tenemos que sembrar las cosas del Espíritu, como dice en Gálatas. Otra vez, Gálatas 6, versículos 7 y 8. No se engañen, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso también cosechará. El que siembra para sí mismo, de sí mismo cosechará corrupción. Pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. Entonces, hermanos, ¿cuáles cosas podemos hacer para cosechar o sembrar en el Espíritu? Pues sembrar las cosas del Espíritu son leer la Biblia, pasar tiempo con Dios, orar a nuestro Padre, servir en la iglesia, hablar con tus familiares y amigos de las cosas de Dios, estudiar profundamente la palabra de Dios, leer libros para ayudarte a crecer en la teología, para ayudarte a crecer en tu relación con Dios. Cuando hagamos esas cosas, vamos a cosechar los frutos del Espíritu, los cuales son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, dominio propio. Si quieren cosechar esas cosas, tenemos que sembrar en el Espíritu. Cuando yo estaba estudiando este pasaje y meditando en ese tema, yo tenía convicción en mi corazón. Porque hay áreas en mi vida donde no estoy sembrando en el Espíritu. Y esa ilustración vino a mi mente. Nuestras vidas son como un pozo, hermanos. Todos nosotros tenemos un pozo. Imagínense eso. Y lo que sembramos es lo que echamos en nuestro pozo. Entonces, si estoy sembrando en la carne, si no estoy enfocado en las cosas de Dios, estoy tirando basura y aguas residuales en mi pozo.
¿Y qué pasa en el momento que voy a sacar del pozo? Solo voy a sacar basura. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando alguien necesita un consejo bíblico? ¿Qué pasa cuando alguien necesita una enseñanza edificante? ¿Qué pasa cuando alguien viene con una pregunta? Solo voy a poder darles basura porque eso es la única cosa que hay en mi pozo. Eso es lo que he sembrado. Entonces eso es la única cosa que puedo cosechar. Cuando he sembrado papa, no puedo cosechar maíz. No funciona así. Pero cuando sembramos el Espíritu, si realmente estamos llenando nuestro pozo con las cosas de Dios, con agua purificado, con el agua vivo, vamos a poder sacar buenas cosas desde el pozo. Vamos a poder cosechar las cosas de Dios. Vamos a poder ser edificantes y animantes para las vidas de los demás. Vamos a tener todas esas bendiciones que Dios quiere para nosotros. Vamos a poder dar buenos frutos. Entonces, ¿qué estamos sembrando? ¿Carne o el Espíritu? Vamos a terminar con una oración. Padre Celestial, gracias una vez más por todo lo que tenemos en ti, Señor. Gracias que tenemos la oportunidad de sembrar en tu Espíritu y que por medio de eso podemos cosechar la vida eterna. Señor, gracias que tú has formado un mejor pacto con nosotros. Que nuestro pacto, nuestra fe no está basada en nuestras obras, ni sacrificios, ni obediencia, sino que nuestra fe está puesto y basado en la obra de Jesucristo en la cruz. Señor, gracias que por medio de Él, por medio de su Espíritu, tenemos la oportunidad de hacer las cosas bien, de vivir en armonía contigo. Señor, gracias que por medio de Jesús podemos vivir esas vidas que tú quieres. Señor, ayúdanos a ver a Israel, ver su pecado, ver su idolatría y aprender de ellos. Señor, ayúdanos, revela lo que hay en nuestros corazones. Revela la maldad que hay en nosotros y quítalo, sácalo de nosotros. Purifícanos, Señor. Darnos tu corazón nuevamente. Llénanos con paz, amor, paciencia, gozo, mansedumbre, humilde. Llénanos con los frutos del Espíritu, Señor. Gracias una vez más por quien eres para cada uno de nosotros. Gracias que podemos vivir en la unidad contigo y con tu iglesia. En tu santo nombre, Jesucristo, oramos. Amén. Amén, hermanos. Gracias, la verdad. Gracias a cada uno de ustedes por conectar todos los miércoles, por escuchar lo que Dios quiere enseñar a cada uno de nosotros a través del libro de Oseas. Es una bendición para mí a estudiar la palabra de Dios con ustedes. Entonces siguen leyendo, siguen conectando, siguen creciendo y conociendo el Señor cada día más y más y más. Entonces, yo soy Alex con Calvi La Semilla y Dios les bendiga.